Buenos días, profesora. El día de hoy le vamos a exponer el último reto, que es de la unidad 4. Nuestro reto es sistema respiratorio y COVID-19. Mis compañeros son Amando Flores, Luis Steph, Carrasco Arias, Cristian David y quien les habla, Segama Loaiza Bani Alexandra. En el glosario vamos a poder encontrar palabras como genoma, proteínas, genética, proteicas, antígenos. Son las palabras que más se repiten en toda la información y es por eso que ahí está resumido. Le voy a dar el pase a mi compañero Luigi para que les pueda explicar un poquito sobre los temas. Bueno, voy a hablar sobre la falla de herencia en el sistema respiratorio por COVID-19. Con herencia en el sistema respiratorio nos referimos a las complicaciones que puede traer los genes hereditarios al cuerpo de un paciente que está infectado con la COVID-19. Con esto me refiero a las enfermedades hereditarias pulmonares que puede traer una persona a través de los genes. Las más graves son las enfermedades pulmonares hereditarias. Estas pueden agravar muchísimo los síntomas por COVID-19. Por ejemplo, el síndrome de Cartagener o el déficit de alfa-1 antitripsina. Y algunos que no son que no afectan tanto al cuerpo, por así decirlo, ¿no? O más sutiles son el asma y la fibrosis. Son estas personas las que deben de tener mucho más cuidado a la hora de exponerse al contagio, ya que al tener esta herencia de dificultades en el sistema respiratorio son más propensos a sufrir de síntomas más graves por la COVID-19. Es decir, aquellas personas que tienen enfermedades hereditarias a nivel pulmonar son más propensas a sufrir eh, síntomas mucho más graves por la infección del COVID-19. Siguiente, por favor. ¿Cómo afecta el COVID-19 al sistema respiratorio y otros sistemas? El sistema respiratorio, aparte de los otros sistemas del cuerpo humano, uno de los que más se verá afectado será el sistema respiratorio. Los pulmones y los alvéolos se van a llenar de fluidos que harán más dificultosa la respiración. Como ya sabemos, la respiración es la entrada del aire, oxígeno y otros gases a través de los conductos de la nariz hasta los alvéolos, que es ahí donde se producirá la respiración. También vamos a poder ver en el sistema endocrino que la COVID-19 afectará directamente a las glándulas suprarrenales. Hará que éstas no produzcan suficiente cortisol y que también va a dañar a los riñones, haciendo que estos se vuelvan más propensos a otras enfermedades como la diabetes y problemas de urinarios. En el sistema reproductor. Es en el sistema reproductor donde se encontrará el órgano más afectado por la COVID-19 y es el tejido testicular, ya que este tejido contiene una gran concentración de receptores ESA2, incluso más que los tejidos pulmonares. También se va a ver afectado el semen, es decir, se producirán dolores en la zona de los testículos. Siguiente. Vamos a ver también las alteraciones genéticas que agravian los síntomas de la COVID-19. Según Infobae, las personas que tienen alteraciones en genes relacionados con el sistema inmunitario presentan un riesgo más alto de sufrir formas graves de COVID-19. En este estudio se involucró a 2.244 pacientes en el Reino Unido. Esta investigación fue publicada en la revista Nature. El propósito de esta investigación es saber por qué el coronavirus afecta de manera tan distinta a cada persona que contrae el virus. Es decir, el fin de esta investigación busca saber por qué el COVID afecta en cada persona de manera distinta. Se hizo una comparación de genomas entre pacientes normales con COVID y pacientes graves. Se pudo identificar que 4 de esos genes se caracterizan por el aumento rápido de la cantidad de virus en el organismo del paciente. Es decir, estos genes ayudaban a que el virus se propague más rápidamente en el organismo. También se comprobó que debido a las alteraciones de un gen llamado IFNAR2, se reduce la cantidad de interferones. Estas son proteínas que intervienen en respuesta inicial contra el coronavirus. Es decir, son proteínas que actuarán de manera inicial para defender al organismo del coronavirus ni bien este ingrese en el cuerpo.
A través de esta investigación, aparte de las cuatro mencionadas, hubieron tres genes más que también actuaban en el cuerpo, ¿no? Que son genes hereditarios. Estos genes actuaban de manera que el coronavirus hacía que no se reprodujera tan rápidamente en el cuerpo y aparte que propagaba más rápidamente. O sea, el accionar de estos genes no era tan importante, por así decirlo. Los cuatro genes mencionados y el IFNAR2 son los que más se han estudiado en la investigación. Ahora le pasaré la palabra a mi compañero Cristian. Yo voy a hablar acerca de cómo altera la vacuna COVID a personas con inmunodeficiencia baja. Principalmente podemos decir que la vacuna COVID ayuda a generar defensas contra distintas variedades del COVID. Esto va a depender mucho de la administración y la dosificación que se utilice. Más que nada, esto ayuda a las personas que están vacunadas con las dos dosis, ya que por lo general las personas ancianas y la población en riesgo son las personas que más están condenados a tener complicaciones en cuanto el COVID empeora su salud. Va a depender mucho también del estado inmunológico en que la persona se encuentre. Por ejemplo, si una persona que está con unas defensas bajas se aplica la vacuna contra el COVID, pues esta puede hacer que su eficacia sea un poco más alta o un poco menor. Va a depender también del organismo y de cómo éste lo acepte. Por lo general, las vacunas te dan una protección del 70% hasta el 95%, pero va a depender de qué tipo de dosis se aplique y también cómo lo lleve la imitación, y va a depender también de su adecuado cuidado en este aspecto de protegerse, y es muy recomendable que las personas que tienen, por ejemplo, sobrepeso o diabetes se vacunen con más frecuencia porque son la población que tiene más riesgo y están más propensos a sufrir complicaciones a un corto plazo. ¿Cuál es la influencia de la biotecnología en el tratamiento del COVID-19? Podemos decir que en la biotecnología podemos utilizar muchas herramientas por la cual podemos hacer que el coronavirus no sea tan expandible. Por ejemplo, la más recurrente es el uso de la mascarilla, ya que este evita que las gotas de nuestro sistema respiratorio pasen de persona a persona, por lo que es importante siempre tener una mascarilla puesta para que nos protejamos y protejamos al resto de personas que están a nuestro alrededor. Y estudios revelan que el uso de mascarillas hace que las personas que están contaminadas ya no expandan el virus de una manera tan rápida. También podemos decir que las vacunas es una gran lucha y un gran tratamiento respecto a la salud pública, ya que gracias a las vacunas podemos tener cierto tipo de inmunidad, ya que esto evita que el virus tenga un efecto mucho más grande en nosotros dependiendo de cuál es nuestra dosis. Por así decirlo, mientras más personas vacunadas hayan, mayor es la probabilidad de que no se contagie de una manera tan expansiva como se puede decir a inicios de la pandemia. Y esto debe ser un poco más recurrente en las zonas donde no hay personas que no tengan vacunación. Y claro, esto también va a depender mucho de la organización del país y de cómo van administrando las dosis dependiendo de cada persona o gobierno. Respecto al diseño de las vacunas para el COVID y sus variantes, podemos decir que las vacunas ya tienen cierto tipo de inmunidad respecto a las variantes que han salido últimamente, debido a que estas ya están compuestas para atacar al coronavirus y hacer que su eficacia sea menor. Generalmente ya hay estudios que examinan que es mejor estar con vacunación que sin nada y te agarra una variante. Por lo general, las personas que generan complicaciones o presentan complicaciones son personas que no están perfectamente saludables y están con bajas defensas.
y pues podemos decir que la mayoría de variantes del coronavirus están siendo estudiadas aún porque poco a poco van surgiendo, entonces es mucho más mm, precativo, no sé cómo se dice, que las personas estén más dispuestas a tener una vacuna que es estar sin ellas y pues bueno, esto puede generar problemas graves de complicación y falta un tiempo determinado para hallar un análisis y tener una vacuna mucho más eficaz contra los distintos variantes que salen en cada país. Y le paso la palabra a mi compañera Vania. Bueno, el tema es de COVID-19, vacunas y tratamientos mediante biotecnología. Si bien se sabe, a los científicos solo les tomó 42 días en esta primera fase clínica, en esos ensayos sobre la vacuna. La biotecnología aporta bastante a las cosas modernas y es por eso que se batió récord sumando esos 42 días para poder iniciar una fase de investigación. Saber descifrar el genoma de un virus es entrar y conocer las células y multiplicarse en ellas. Comprende y defiende nuestro sistema inmune frente a infecciones o otras cosas que nos puedan realizar y diagnosticar. Uno de los más conocidos en toda esta pandemia, pruebas para identificar el coronavirus fue el PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa. Una técnica muy precisa que permite, gracias a la amplificación del material genético específico, la identificación de cualquier ser vivo. ¿Podrías pasar a la otra, por favor? Ya. Acá es las vacunas de ADN-ARN contra el coronavirus. Si bien se sabe, la ingeniería genética puede crear un suero protector en meses en lugar de años. Con la información del genoma del virus se crea un modelo de antígenos escogidos, que es una secuencia de ADN-ARN, que son las moléculas portadoras de instrucciones genéticas. Después inyectan el ADN o ARN en células humanas. Con esas instrucciones, la maquinaria celular fabrica antígenos del virus frente a los que reacciona el sistema inmunitario. Una vacuna expone el organismo a una versión alterada. Lo que se puede decir en todo esto para crear estas vacunas es lo que hacen es aislar una partícula del virus. Determina la secuencia genética del virus y obtienen ciertos genes del virus mediante ingeniería genética y registra su secuencia. Lo que hacen es introducir la secuencia a un plásmido de ADN, otra cosa, introducir la secuencia de ARN dentro de lípidos y introducir la secuencia en un adenovirus. Todo esto junto hace disolver las partículas en una solución y someterlas a prueba. Es por eso que hacen sus primeras pruebas en sus ensayos en animales. Ya cuando una vez pase todo esto pasan a ser preclínicos que se comienza a hacer en personas. Los ensayos preclínicos son las pruebas de laboratorio ya hechas en cultivos y animales. Esto induce a la célula del sistema inmunitario a producir anticuerpos que detectan el virus. Así es como las vacunas funcionan en torno a ADN y ARN. ¿Podrías pasar, por favor? Ya. Ahora, diferentes tipos de vacunas contra COVID-19 y cómo funcionan. En sí se han realizado, hay 3 tipos, que una es de la vacuna de ARN mensajero. En ahí se puede encontrar la vacuna AstraZeneca y la que desarrolló la Universidad de Oxford. Este es una vacuna de vector viral que no puede hacer que te infectes. El segundo es una vacuna de vector viral. Las vacunas de vector viral no pueden hacer que te infectes con el virus del COVID-19 ni que el virus del vector se vuelva viral hacia ti. El material genético que proporciona es una parte del ADN. Ahí está la vacuna Johnson, que es conocida como la otra vacuna la última es las subunidades proteicas. Este tipo de vacuna contra la COVID-19 contiene proteína S inofensiva. Una vez que el sistema inmunitario reconoce la proteína S, crea anticuerpos y glóbulos blancos de defensa. Si más tarde te infectas con el virus, ya tienes un anticuerpo que te pueda defender. Ya, puedes pasar. Ya, pasa eso. Las conclusiones. Les voy a dar las conclusiones.
Se concluye que las alteraciones en los genes pueden producir diferentes complicaciones al momento de contraer el virus. Puede incluso empeorar los síntomas del paciente.